cruz y Montalvo se asoma a la costa de Cuba desde el puente de un barco de vapor aptamente titulado el Christophe Colomb. Al pisar el suelo natal que abandonó al albor de la adolescencia, la condesa de Merlín mira La Habana desde el prisma de la lejanía, punto de mira que genera uno de los relatos de viajes más bellos del siglo XIX hispanoamericano. Publicado en Madrid en 1844, Viaje a La Habana relata las emociones e impresiones de la condesa al recorrer su ciudad natal después de 30 años de ausencia. Escrito en formato epistolar y dirigido a su hija mayor, Madame Gentien de Bisset, quien dejó atrás en su castillo cerca de Poitiers, Viaje a La Habana deriva de la edición más amplia de La Habana, 1844, 3 volúmenes originales que plasman en cartas dirigidas a importantes personalidades de la época el estatuto colonial de la isla. Es realmente un texto fundamental en la historiografía cubana y que se ha dejado absolutamente de lado, con la sola excepción de algunas menciones de nuestro queridísimo Rafael Rojas, que un poco de paso menciona la condesa de Medellín. So much for male historiography in Cuba. Pero bueno, ese es un punto aparte. Las cartas de La Habana que documentan los poderes omnímodos del capitán general, la trata ilegal de esclavos, la arbitrariedad del sistema judicial y otros aspectos de la vida pública se eximen de la edición en español, con la sola excepción de comentarios salpicados a lo largo del viaje relativo al comercio emprendido por catalanes que ocasionan la ruina de la aristocracia azucarera criolla. Aunque no hay prueba, yo he tratado de encontrar cómo pasó la edición en español y no lo he encontrado, no hay prueba si la edición trunca en español fue obra de la propia condesa, quizás afanada en expresarse en su lengua materna, o seleccionó y tradujo, debido a la censura del poder español, las cartas del francés, la lengua literaria de su adopción. Viaje a La Habana deja constancia de lo que Benítez Rojo llamó un deseo de la nación que se plasma en lo que yo llamo una cartografía romántica. En contraste con la edición en francés, el mapa literario de La Habana que se traza en la edición madrileña convierte a la llave inaugural del Nuevo Mundo, título honorífico que acuñó la metrópolis, en una ciudad íntima y reveladora, llena de poesía pero carente de historia. Al seguir los pasos de la condesa por las plazas, iglesias y paseos de la ciudad colonial, repasaremos las estrategias con que la autora proyecta una geografía imaginaria que, no obstante el tinte nostálgico, cuaja un momento clave en la formación de la conciencia nacional. Al bajar del muelle ese mediodía del 7 de junio de 1840, la condesa encuentra una ciudad parecida, pero a la vez diferente a La Habana que dejó a los 12 años. Ya en abril de 1802, fecha en la cual la joven Mercedes va de mano de su padre Joaquín Santa Cruz, tercer conde de Jarugo, hacia el buque que la conduciría a Madrid, la joven se despide de una Habana dividida por una extensa muralla que delineaba los dos ejes principales de la ciudad. La Habana de Intramuros, sede del gobierno colonial, de iglesias y conventos, de la actividad comercial portuaria, y la zona de Extramuros, terrenos adquiridos por la corona para garantizar la defensa y protección del puerto tras la toma de La Habana por los ingleses en 1762. Durante el siglo XVIII, la expansión y crecimiento de la ciudad, aunada a la política de militarización emprendida por las autoridades coloniales, mantuvo la verticalidad de la cartografía colonial. Esto es algo que yo quiero trabajar más, pero les pongo aquí un mapa más o menos de la época en que la condesa viaja a La Habana, que muestra el patrón rectangular y los ángulos de la zona de Extramuros. Ya entrado el siglo XIX, la zona de Extramuros extiende la periferia de la ciudad hacia el oeste, zona asociada con la población afrodescendiente y donde se empieza a emplazar la ciudad moderna. La Habana a la que se asoma Medellín está regida por el auge del azúcar, en comparación con el caso de Puerto Rico.
la trata ilegal de esclavos, la centralización del poder colonial y el impacto de la ilustración criolla intenta en garantizar el fomento, es una especie de eufemismo que usaban todos los criollos desde Arango y Pareño hasta el propio conde de Jaruco, y que significa, es un shorthand term, un eufemismo, para señalar el bienestar económico de la isla y el proyecto que tenían los criollos ilustrados de basar este fomento económico en la producción azucarera. Ya en 1807 un edicto colonial había unido las dos partes de la ciudad en una sola entidad urbanística. Al recorrer la zona de extramuros, la condesa defiende, cito, el derecho de ciudadanía a los deliciosos arrabales que se agrupan a su derredor. Fin de cita. Reconociendo así el carácter multiétnico y multirracial de la ciudad. Su afán modernizador se muestra también cuando argumenta a favor del derribamiento de las murallas, proyecto con que la alcaldía esperaba resolver el agudo problema de la escasez de terrenos. Un problema, por cierto, que todavía se ve en La Habana de hoy, porque han ido. Al momento de su impostergable regreso, la condesa admira la nueva arquitectura de La Habana, construida gracias a la bonanza del azúcar, como este extraordinario teatro Cajón. Al describir el teatro, considera que es comparable a, cito, los teatros de las grandes capitales de Europa, entre otras obras públicas que confieren a la ciudad de La Habana un aire de ostentación y lujo. Así, la peregrina atisba la promesa de, y cito aquí de un libro de García que habla sobre toda la división intramuros e extramuros en La Habana, que habla de que en este momento, mediados del siglo XIX, los residentes de La Habana estaban empeñados en crear una nueva topografía y por eso deambulaban los espacios con formas y expresiones culturales propias. Y así era una manera en que los criollos estaban tratando de superar, al menos en lo económico, el estatuto de la isla como colonia de ultramar. ¿Qué aporta el relato de viaje de Mercedes Merlín a esta nueva figuración de la ciudad? En contraste con el recto plano urbano que exagera la visibilidad de la zona de extramuros que vimos en el mapa anterior, la condesa propone una cartografía romántica, un plano imaginario de la ciudad regido por el imperativo de recordar y por tanto sujeto a las trampas de la memoria. La figuración romántica emerge como un trazo, una elipsis, a lo que atestigua la circularidad del relato, la rememoración afectiva y el acento en la poesía del lugar. Viaje a La Habana se inicia en la premonición del regreso, cuando el buque se desliza lentamente hasta la costa, trayecto que permite el progresivo y emotivo alumbramiento del perfil de la ciudad y el reconocimiento de lugares que evocan el paraíso terrenal de la infancia. Y esta imagen lineal vista del fondo de la bahía de La Habana capta justamente esas primeras cartas de viaje a La Habana, donde la condesa sentada en el asiento del barco mira la costa de Cuba mientras el barco se va acercando próximamente a la ciudad. Unas escenas bellas. En contraste con viajeros científicos como el barón von Humboldt, quien compara el puerto de La Habana con otros puertos como Río de Janeiro por su febril actividad mercantil, la mirada de la condesa se enfoca en la subjetividad de la viajera, en las múltiples emociones que genera el regreso largamente postergado. Desde las páginas iniciales, la condesa se coloca como espectadora de su propio discurso. Al contemplar la bahía de La Habana, se ve a sí misma fragmentada en múltiples espejos y solo llega a articular el cito éxtasis embriagador y divino que le provoca la cercanía de la patria. A la vez, el vínculo entre el sujeto desterrado y el origen se rescenifica en términos de género. La isla es madre y ella, la hija pródiga que la abraza a su regreso. La retórica de lo sublime amortigua la condición transnacional de la viajera,
a la vez que anticipa la próxima estrategia con que se construye la cartografía de la isla, el bojeo de la costa. Pautada por las horas de espera que dura la travesía del barco, la condesa contempla deleitosamente la vista de la costa de Cuba, anotando los sitios topográficos y poblados que se asoman a su vista a manera de una exploradora visual. Pero en vez de medidas y cálculos geográficos como el que sí hizo Humboldt en su viaje, en su ensayo político sobre la isla de Cuba, el bojeo femenino se rige por la metonimia y el afecto. Los únicos nombres que figuran en esta topografía sentimental son los espacios asociados con su círculo familiar inmediato, los pueblos de Santa Cruz y Jaruco. Si bien varones ilustres como Alejandro von Humboldt practican el bojeo para delinear las peculiaridades del archipiélago cubano, el notable y bellísimo capítulo sobre los jardines y jardinillos de la reina en el ensayo político sobre la isla de Cuba, la condesa de Merlín restringe este método a una práctica de rememoración afectiva. El bojeo por la costa condiciona además un romance indigenista en la cual se imagina la etapa de la preconquista cuando cita: estas playas son todavía habitadas por los indios, y noten el uso del presente en vez del pasado. La antesala del puerto motiva un cambio en la retórica del viaje hacia el espacio público y el contexto colonial. A manera de subtexto, el diario de Colón y la épica del descubrimiento aflora en el relato de viaje tanto para reforzar una cartografía colonial y al mismo tiempo y paradójicamente para resistirla. Al transcurrir la zona de intramuros, la condesa afirma la herencia española visible en la monumentalidad del espacio público. El Castillo de la Fuerza, el Castillo del Morro y el Castillo de la Punta los describe como guardianes avanzados e inexpugnables coronados de cañones. O sea, muy militar, muy grandioso, un discurso procolonialista. Pero más adelante, cuando penetra la oscuridad de la Catedral de La Habana, la tumba de Colón provoca una de las meditaciones más polémicas del viaje. Si bien alaba las proezas del almirante, concluye con una imagen de La Habana como ciudad carente de historia y concluye: Cuba no tiene historia, no tiene más que un árbol gigantesco y las cenizas de Colón. El árbol gigantesco se refiere a la ceiba, que es este árbol aquí, adentro del templete o al lado del templete, monumento de estilo greco-romano, es este edificio aquí con las columnas, monumento de estilo greco-romano que marca el aniversario de la fundación de la ciudad. Negar la historicidad de la misma permite en cambio afirmar, cito, la poesía de lo presente, contraste que pone acento en el carácter de los habaneros, moradores, según la condesa, de un espacio urbano atrapado todavía en la Edad Media, pero que refleja la convergencia entre España y América. Entonces son justamente estas meditaciones sobre la tumba de Colón que de alguna manera condicionan su mirada y su apreciación del momento de la nacionalidad cubana, que ella dice que es una especie de nacionalidad híbrida, y llama a sus familiares como la raza de españoles habaneros. Genial. Tales juicios, como el que dice de La Habana que es una ciudad de la Edad Media que refleja la convergencia entre España y América, le valen a la condesa la acusación del escritor matancero Félix Tampo, cuando en su refutación al folleto intitulado Viaje a La Habana, también publicado en 1844, increpa que la condesa mira La Habana con ojos parisinos. A pesar del extrañamiento y la autoexclusión, el viaje a La Habana también pulsa un deseo de pertenencia e inclusión a la comunidad imaginada que era la Cuba criolla de mediados del siglo XIX.
tensión que aflora primero en las escenas que anticipan su encuentro con los Montalvo y la familia de la rama materna. Anticipación que detiene la mirada de la viajera, y esto es lo que estoy tratando de captar, esa mirada singular de la condesa. Dice: mi corazón está en mi vista, porque siento confundirse mi corazón, mi vista y mi memoria en esta viva revelación. Fin de cita. La afirmación de una genealogía criolla equilibra en la retórica del relato de viaje los enunciados procolonialistas con que alaba las fortalezas que alinean el puerto de La Habana como bastión del imperio español. Una vez adentro del ámbito privado, la casa del tío Montalvo, la viajera traza un cuadro de la aristocracia criolla que resalta su función como emergente sujeto nacional. Entonces, uno de los aspectos más polémicos del viaje a La Habana y también de La Habana es que, según la visión de Mercedes Merlín, el sujeto nacional es predominantemente blanco criollo y de la casta de la aristocracia azucarera, por lo que llama Moreno Fragnanza sacarocracia. Al volver la mirada hacia el interior del domus criollo, se idealiza tanto la armonía del ámbito doméstico como la hibridez cultural de los habaneros, quienes manifiestan, cito, toda la gravedad española y toda la indolencia de los naturales. La cartografía romántica que traza la condesa de Merlín en este relato culmina cerca del final del viaje, cuando narra el paseo en Quitrín, carruaje típicamente habanero, inmortalizado en esta famosa litografía de Frederic Miale, incluida en el álbum Viaje pintoresco alrededor de la isla de Cuba, 1847 a 1848. Enfocado, como vemos, en la tecnología del trayecto, o sea, el carruaje, el Quitrín, como punto de mira desde el cual encuadrar el último recorrido por la ciudad natal, el paseo en Quitrín reúne toda la amplitud e idiosincrasia de la vida urbana. La ruta se pauta además en dos tiempos: entre la 1 de la tarde, cuando la ciudad cae bajo el embrujo de la siesta, y las 6, cuando se resume el movimiento de las calles, o sea, entre aproximadamente 2 de la tarde a 6, empieza el movimiento comercial que ella describe. Este itinerario visual destaca las actividades asignadas a cada sexo. Durante el día, los negocios de peninsulares y criollos en la lonja de comercio. Al caer la tarde, las habaneras haciendo sus compras, como vemos aquí, desde el muelle interior del carruaje. A partir de las 6, se da paso a los ritos de sociabilidad. El paso aglomerado de quitrines y volandas, otro tipo de carruaje habanero, protagoniza la red de gestos desde el abrir y cerrar de los abanicos hasta los grupos de hombres que hablan en los balcones. O sea que la cartografía romántica de Mercedes Merlín está muy enmarcada por la división tradicional entre los sexos. La condesa abarca con su mirada estos sublimes detalles de comportamiento y actitud que van a definir la nacionalidad cubana emergente. Hay en esta cartografía romántica una clara distinción racial. Mientras que la Plaza de Armas, sede del Palacio de los Capitanes Generales y por tanto asiento del poder colonial que rige los destinos de la isla, se puebla por los habaneros de la clase blanca, en los paseos y calles aledañas la raza africana domina. Y hay una litografía que no puse aquí de Víctor Landaluce que se llama Mulata Callejera, que es deliciosa, que capta justamente la exclamación de Mercedes Merlín de que, cito, las negras, de ellas solamente es la calle. En la litografía del andaluz hay una mujer afrocubana que está hablando de una manera muy seductora con un individuo que parece más bien un peninsular. Ahí están, ¿no?, tramitando en las calles. Ahora, en el relato de Merlín, la escena del Quitrín rinde homenaje a quien aparece en el relato como el protagonista del paseo, el calecero.
cuyo opulento traje de corte europeo destaca, según ella, el ébano de su tez. Aunque se dibujan, o sea, el cuadro de las mujeres en la calle y del cabecero se describe a manera de un cuadro costumbrista, la descripción de sujetos africanos refuerza una tajante taxonomía racial. Cuando afirma Mercedes Merlín que no hay pueblo en La Habana, no hay más que amos y esclavos, dictamen que sustenta el sistema esclavista. Lo mismo se nota en la escena del paseo en Vitrín, cuando hay un diálogo que ella reproduce entre la dama del carruaje, habanera, aristocrática, y el calecero. Y la ama le indica constantemente al calecero la dirección que debe tomar la volante. Y este obedece las órdenes en signo de silencio, que obviamente marca que tiene que seguir los caprichos del amo. Esta escena es interesante porque Mercedes Mercino describe este intercambio entre la ama y su calecero como una especie de despotismo, casi como si ella quisiera también ser una de estas damas habaneras que puede ordenar a su calecero. Y también se podría leer como una alegoría del poder colonial, despotismo abiertamente expuesto en la edición francesa de Ladan, que hay una carta extraordinaria sobre la administración colonial de la isla, muy relevante, por cierto, a nuestra situación actual, pero que en la edición española es solamente aludido, indirectamente. Entonces, para el final. Viaje a La Habana anticipa muchos temas y motivos de la literatura cubana de siglos venideros. Al final del paseo, la condesa contempla el cielo claro, admira la embriaguez y el encanto de la noche, anticipando así la noche insular predicada por José Lezama Lima, poeta fundador de Orígenes. Cuando alude Mercedes Merlín a esas ciudades subterráneas, evoca la escondida Tuburia que aparece en los relatos de Antonio José Ponte y que figura La Habana y la Cuba de los años 90 durante el periodo especial. Y por si no lo han captado, mi título, La Condesa de Merlín mira La Habana, está tomado de los ensayos de José Antonio Ponte, un seguidor de Montaigne mira a La Habana. Como Montaigne era francés y Merlín, mitad francesa y cubana francesa, pues me pareció un guiño hacia los lectores ilustrados e iluminados como usted. Pero quizás el aporte más grande de la cartografía de Mercedes Merlín es su romántica profecía final. Y cito: aquí empezamos a vivir no solo para los negocios o el comercio, no para la vanidad y para el público, sino para nosotros mismos, para nuestras afecciones y para nuestros placeres. Semejante afirmación del emergente sentido de nacionalidad merece colocar este relato de viaje como obra canónica en nuestra tradición y a la vez como emblema del imaginario transatlántico. Quiere decir que tenemos unos minutos para preguntas al panel.